aire, o por lo menos vamos a tener esta transmisión por el canal de YouTube. Le avisamos para la gente que estaba siguiéndolo o que se reconectó que tuvimos un corte de energía nuevamente. Viene un poco mal nuestra empresa provincial de energía, que ya nos viene cortando la luz ayer, hoy. Y hoy, bueno, estuvimos corte en la planta transmisora y ahora también aquí en el estudio, así que se nos cortó la transmisión. Estábamos conversando con Iel Kabarzowski, estábamos tratando de pensar y esto es lo que pasa cuando Sí, algo se corta. ¿cómo pensamos cuando irrumpe Mm, justamente lo imprevisto y lo impensado, ¿no? Vos decías, bueno, tiene que pasar algo para llevarnos a pensar, ¿no? Muchas veces pensamos de manera automática, muchas veces prendemos la tele, como decías hace un ratito, y a veces pasa algo que irrumpe y nos lleva a pensar, como en este caso, bueno, ¿qué está pasando con la luz? sí. Y eso nos puede llevar a pensar cuestiones políticas y demás. Por ejemplo, de colapsos. Mirá, yo justo encontré una frase de Anne de Furmentel, que vos la trajiste recién, Ujú. y que me parece que ayuda a seguir este momento que estamos transitando, tratando de ver qué es pensar. Nos arriesgamos a replegarnos sobre una lógica neurótica tranquilizante, dice Dufourmentel. Pensar el porvenir solo a partir de los datos del pasado. Interpretaremos falsos eventos, nos embriagaremos con dramaturgias vacías destinadas a deslumbrar y crearemos nuevos protocolos para protegernos del estupor. Y me parece que hay mucho de esto, ¿no? De la... Primero que venimos hablando mucho, y ayer lo hicimos también, sobre esta lógica de lo que podría sintetizarse en la idea de la inteligencia artificial, ¿no? La idea de que hay una inteligencia que ahora es artificial, pero que simula la inteligencia humana, y que entonces la inteligencia es solamente procesar datos que ya están en la realidad, y que entonces es una máquina, somos una máquina que procesa datos, estadísticas, y que a partir de esas estadísticas, esos datos, eso sería la inteligencia, ¿no? Y no precisamente a veces ir por fuera de lo datado, de lo ya pronosticado. Me quedo pensando en eso porque ha sido un poco lo que venimos transitando durante estos últimos días y me parece que se ha impuesto como sentido común, ¿no? Sí, también vos decías pensar por fuera y hay otra manera también de pensarlo que es pensarlo por dentro, pensar los entres. Ujú. Tal vez no el afuera, Ahí. sino los entres. Hay una autora, psicóloga, Victoria La Rosa, que en su libro Curandería, escucha clínica performática y gualichera, que salió en 2018, habla justamente del entre. Dice, entre invita y posibilita que pase algo que escapa de los intentos de buscar la pulcritud en el pensamiento, la coherencia de los movimientos, la unidad conceptual, la certeza diagnóstica. A veces estamos, ¿no?, tan ensimismados en esta lógica dicotómica de pensar en términos de bueno o malo, ¿no? Una cosa y su contraria, que nos resulta imposible pensar un tercero, ¿no? Ese tercero excluido, pensar matices, pensar los entres. Entonces, podríamos pensarlos afuera y también podríamos pensarlos adentros. Sí, que son las relaciones. Un pensar relacional ya de por sí nos abre a otro esquema. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, ya que hablamos del amor, que sos vos o soy yo, ¿no? Y siempre es uno de los dos términos de la relación. Y lo que demostraron los empiristas es que en realidad en la relación está la cosa. Las cosas pasan, no en los términos, sino en el entre, precisamente, en la relación. Y entonces lo que hay que cambiar es lo que pasa entre los términos. Y no siempre, como nuestra cultura cada vez más narcisista, bueno, pensarnos desde una interioridad, si soy yo o sos vos, y si no, cómo modificamos eso que pasa entre nosotros. Lo mismo en una comunidad, en una sociedad, cuáles son las relaciones, ¿no? Y no los términos de la relación. Sí, y cómo pienso tanto las relaciones como los términos se eternizan, se naturalizan y están, como dice Victoria La Rosa, ya sin vida y paradójicamente se presentan como inmortales, ¿no? Cómo aparecen todo el tiempo como muecas estereotipadas de la habitualidad y sofocan cualquier intensidad que intente crear nuevos sentidos, nuevos valores, que deconstruyan el es así, ¿no? Estamos como mamelfos
viejos diciendo las cosas son como son y no podrían ser de otra manera. Pensar los afueras y pensar los entres nos permiten pensar que las cosas podrían ser de otra manera. Como dice Jason Wozniak, intentar tornar el mundo extraño, ¿no? Pensarlo desde otro lugar. Bueno, hoy nos invaden con la idea de este es el único camino, como decía Margaret Thatcher y repite su discípulo argentino, esto es lo que hay y así son las cosas y no se pueden cambiar y todo lo demás, diría algún funcionario local, es romanticismo. Es, bueno, creer que las cosas pueden ser de otra manera. Lo decía Paulo Freire, decía, las cosas no son así, están así y se pueden cambiar, pueden ser de otra manera. Bueno, tratar de ver las cosas de otra manera, obviamente también yo creo que hay un miedo en cualquier persona, y vamos a asumirlo nosotros también para no excluirnos, un miedo a pensar por fuera porque quedás como excluido, voy a quedar fuera si pienso distinto, si me atrevo a poner, a preguntar sobre esto. Quedar por fuera, quedar excluido, quedar solos, es parte de lo que también decía Fromm, es el gran temor humano, ¿no? Sí, ahí pienso en la imagen de El horizonte de lo infinito de Nietzsche, ese fragmento que está en la Gaia Ciencia, en ese momento en el que está la barcaza en el medio del océano, todo alrededor es caos y de repente imagínate vos estando ahí en el medio de la barcaza, mirando, buscando la orilla, anhelando esa tranquilidad que en algún momento tuviste y en realidad nunca hubo orilla, nunca hubo tierras. Entonces, ¿estás realmente solo por estar ahí, por pensar desde otro lugar, desde una nueva perspectiva? ¿Estuviste acompañado alguna vez? ¿Había tranquilidad, había certezas en esa orilla? No había orilla. Claro. Vos sabés que alguna vez me acuerdo de conversarlo en este programa, no, en el anterior que tuvimos en Entre Mate y Mate con Alejandro Dolina, y algo que siempre quise hablar con él o preguntarle es esta idea de que si pensás, o que el pensamiento, la filosofía, si querés, pero pensar en sí aparece como un enfrentamiento a la tristeza, y que entonces no pensar sería parte de, bueno, de vivir un poco más feliz, porque si pienso me entristezco. Esto está muy metido en el sentido común, ¿no? No me hagas pensar que... Y yo siempre entendí que era al revés, que a lo mejor, es verdad, son los placeres más inmediatos, probablemente favorezcan no pensar, pero que para un placer más profundo, un placer más extendido en la vida, el pensamiento ayuda un montón. Y claro, él me decía, bueno, pero la tristeza también, es enfrentarse a la tristeza. Sí, y a la incomodidad. Sí. ¿No? Pienso que muchas veces se legitima el estar contentos, el estar riendo como el mejor modo de estar en el mundo, y el estar tristes o el estar incómodos y el estar sobre el abismo o en el océano, en el medio del océano con la barcaza, son otros modos de estar en el mundo que son distintos, no peores necesariamente. Entonces, también probar, vivir así. No digo todo el tiempo, digo ir moviéndonos también, ¿no? Si pensamos que el pensar es movimiento, también podríamos ir moviéndonos. Bueno, yo me quedo también con esta idea de esa conversación entre Foucault y Deleuze que dicen, bueno, ¿para qué sirve la teoría? Y dicen, bueno, sirve para agujerear los muros que fabrica la práctica, es decir, cuando en la práctica, en nuestra vida cotidiana o en una práctica política, educativa, en la que vos te desarrolles, encontrás que hay un muro, esa sensación que uno tiene a veces sin demasiada claridad, pero decís, hay algo acá que no funciona. Bueno, la teoría, el pensamiento sirve para agujerear esos muros. Por eso digo que no es siempre, pero a veces esa sensación la necesitamos agujerear. Y al revés, la práctica sirve para agujerear los muros de la teoría. A veces también en el pensamiento nos quedamos con muros y solo una práctica hace que relevemos otra teoría, ¿no? Nos enfrenta con algo distinto, con la vida misma y hace que tengamos que relevar nuestras formas de pensar. Bueno, Yelka, yo te propongo que hagamos otro encuentro porque este fue un poco accidentado y que volvamos a charlar acá también en el aire de la radio. Te agradecemos un montón por esta visita y por este rato. Gracias a vos, Fede, y a todos los que hacen la radio. Un placer estar acá y por supuesto volveré.
Bueno, contá un poquitito, nada, antes de irnos, de los espacios de lectura que se están haciendo, el Movidic, creo que siguen ahí. Sí, seguimos armando un club de lectura desde principio de año con distintos itinerarios de lectura, con cuentos. Ya compartimos un primer itinerario de cuentos de terror. Cerramos con una novela, Frankenstein de Mary Shelley. Ahora estamos transitando el segundo itinerario, que es de ciencia ficción. Así que, bueno, desafiándonos a compartir, a leer con otros y con otras y a conversar a partir de ahí y a pensar. Termina siendo un espacio que promueve la reflexión y la reflexión siempre resulta más potente cuando es colectiva. Buenísimo. ¿Esto los sábados? Los sábados, cada 15 días, nos encontramos a la tarde, de 16 a 18, Moby Dick, frente a la plaza. Se pasan por ahí entonces y averiguan también la fecha. Gracias, Yelka. Gracias a ustedes. Nosotros conversábamos con Yelka Barsawski, filósofa de aquí, de Capilla del Monte, y nos despedimos de esta edición un poco accidentada y nos va a hacer pensar también sobre nuestros accidentes. Nos reencontramos mañana en la próxima edición de Tenemos Otro Plan. Les agradecemos, que pasen un hermoso día. Chao.